Hola amigos, soy Ibamba, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les quiero contar que desde siempre ha habido un tema que a mí me llama mucho la atención porque raya en lo mágico, raya en lo fantástico, raya en ese tipo de cosas en las que yo personalmente no creo. Sin embargo, me di cuenta de que esto de lo que les voy a hablar hoy día es muy diferente. El resto de las otras cosas en las que yo no creo tienen un factor común, y es que no tienen ninguna prueba más allá de la superstición o la creencia porque sí. Pero esto, amigos, sí tiene pruebas y sí tiene respaldo científico, lo que no deja de ser raro porque, como les dije, raya en lo mágico, raya en lo fantástico. Esto es el efecto placebo. Ibamba. El efecto placebo es una capacidad del ser humano de curarse a sí mismo, siempre y cuando no sepa que lo está haciendo y crea que es un efecto externo el que lo está curando. Explicado de esa forma suena bastante extraño, pero con un ejemplo va a quedar mucho más claro. Un paciente va al médico porque tiene un fuerte e intenso dolor de cabeza. El médico le da unas pastillas que según él son muy efectivas y que lo van a curar casi de inmediato. Pero la verdad es que el médico está mintiendo. Lo que le dio fueron unas simples pastillas de azúcar. Lo que esperaríamos es que el paciente le reciba las pastillas al médico, se vaya a su casa, se las tome y no tenga ningún efecto. Vuelva al siguiente día a la consulta del médico y le diga: señor, estas pastillas son pésimas porque sigo con un fuerte dolor de cabeza. Sin embargo, lo que ocurre es que el paciente recibe las pastillas, se va a su casa, se las toma y el dolor de cabeza se le quita. La pregunta es, ¿por qué? Las pastillas de azúcar no deberían tener ningún efecto sobre un dolor de cabeza. Sin embargo, vemos que están actuando como un sofisticado medicamento de gran eficacia. Irving Kirsch, quien es director del programa de estudios del placebo de la Universidad de Harvard, afirma que cuando nosotros nos predisponemos a que algo ocurra, hay más posibilidades de que eso efectivamente pase. Él da el ejemplo de que si tú estás a punto de escuchar un chiste y estás predispuesto a reír, es posible y hay más probabilidades de que te rías con más ganas. En el caso contrario, si tú antes de escuchar el chiste crees que va a ser muy aburrido, es probable que no te rías. Esto tiene sentido y es fácil de entender porque en el caso del chiste nos predispusimos a tener una determinada reacción. Pero, ¿somos capaces de curarnos a nosotros mismos de una enfermedad? ¿El efecto placebo llega tan lejos? Henry Ford decía: tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Esto nos lleva a un argumento que dice que tu mente busca que las cosas que te pasen tengan coherencia con las cosas que tú crees. Por ejemplo, si un médico te dice que tienes cáncer y tú desde siempre has creído que el cáncer no es tan difícil de llevar y que la gente que tiene cáncer puede vivir muchos años más, lo que va a ocurrir es que tu mente va a hacer que eso que tú crees tenga coherencia con eso que finalmente te va a pasar, por lo que terminarás viviendo más años que una persona que creía que el cáncer mata instantáneamente. Por eso Ford decía que independiente de lo que tú creas, vas a estar en lo cierto, porque nosotros, los seres humanos, somos seres coherentes y queremos que las cosas que nos pasen tengan sentido, y como el sentido es algo subjetivo, finalmente lo que te pasa tiene relación con aquello que tú crees. Este argumento de la coherencia ha servido para afirmar que la medicina alternativa, como son los tratamientos con imanes o los tratamientos de energía, funcionan solamente porque la gente se sugestiona y les busca coherencia. Por eso muchas veces nos han dicho: esto le va a hacer bien, pero se lo tiene que tomar con harta fe, porque la sustancia en sí misma no tiene ningún efecto. Es el placebo lo que finalmente hace que sea real. Ocurre algo interesante con la morfina. La medicina tradicional utiliza la morfina para mitigar, o sea, para disminuir el dolor en los pacientes. Sin embargo, esta duplica su eficacia cuando al paciente se le dice que se le va a aplicar y que sus dolores van a disminuir. Cuando al paciente se le aplica la morfina vía intravenosa y no se le dice nada, esta tiene un efecto del 100%, el efecto completo. Pero cuando al paciente se le dice: te vamos a aplicar morfina, por lo tanto tus dolores van a disminuir, su efecto aumenta a un 200%. Increíble. Antiguamente el placebo era muy mal visto, puesto que se creía que los médicos se le daban a los pacientes cualquier cosa cuando no tenían nada más que dar. Ya, a ver, tómate esto y ándate.
Pero entre 1950 y 1960 se supo que el placebo sí tiene un efecto y se descubrió lo que sabemos hoy. Lo que nosotros esperamos que pase tiene más probabilidades de ocurrir. Hay un experimento muy interesante que hizo un médico de la Universidad de Cornell. A pesar de que fue incorrecto experimentar con el paciente de la forma que te voy a contar, nos permitió descubrir algunas cosas. Este doctor pensaba que el placebo le podía hacer creer a una persona que se podía sentir mejor, pero sin embargo no lo hacía, solamente se lo hacía creer. El doctor pensaba que los datos objetivos como la actividad corporal no se modificaban, la persona simplemente lo creía. Llegó a su consulta un paciente que le dijo que hace días tenía náuseas y ganas de vomitar. El doctor le dijo ok y le sirvió un jarabe en una cuchara y le dijo: esto te va a hacer sentir mucho mejor, te lo aseguro. Lo interesante es que ese jarabe no solo no prevenía el vómito, sino que lo producía. Es decir, el médico le dio un jarabe para vomitar. Les dije que había estado mal lo que hizo este médico. Increíblemente, el paciente no solo no vomitó, sino que le dijo al médico que ya se sentía mucho mejor. El médico pensó: ok, este señor cree que se siente mucho mejor, pero solamente lo cree, porque lo más seguro es que tenga las contracciones gástricas típicas de las náuseas. Procedió a examinar al paciente e increíblemente su estómago estaba funcionando normalmente, sin contracciones, sin náuseas, sin ganas de vomitar. Estaba funcionando a la perfección. Definitivamente está comprobado que el placebo no solo afecta tu percepción subjetiva, sino que afecta la manera en que tu cuerpo funciona, que son datos objetivos. ¿Es acaso el poder de la mente la que nos permite curarnos a nosotros mismos? Pero más importante que eso, yo me hago la siguiente pregunta: si somos capaces de curarnos a nosotros mismos, ¿por qué no podemos hacerlo a gusto? ¿Por qué no tenemos la capacidad de utilizar el placebo cuando queramos? ¿Por qué tenemos que tomar un remedio engañados para que funcione? Sería genial poder curarte a ti mismo cuando quisieras. Lamentablemente, no todo puede ser perfecto. No solamente no podemos curarnos a nosotros mismos, sino que también existe un efecto que se llama efecto nocebo y que es el hermano malvado del efecto placebo. Es algo así como Lincoln. Oye, mamá, te escuché. El efecto nocebo es el empeoramiento de la persona porque ésta cree que por determinado remedio se va a poner peor. El medicamento que le da el médico puede ser inerte, como una pastilla de azúcar, o real, como la morfina. Independiente del medicamento, la persona se siente peor porque cree que va a estar peor. Hay una historia real que escuché una vez en un programa de televisión estadounidense de un hombre que murió porque tenía una mancha negra en el pulmón. El médico le dijo que la mancha negra que se veía en su pulmón en la radiografía se trataba claramente de cáncer. El hombre se devastó moralmente y a las 3 semanas murió. El tema aquí es que cuando estaban desocupando su oficina en la empresa en la que trabajaba, encontraron en sus cajones radiografías antiguas que le pertenecían a él de hace 20 años y que tenían la misma mancha en el mismo pulmón, del mismo tamaño, exactamente igual. O sea, el hombre no sabía que padecía cáncer de pulmón desde hace al menos 20 años y solamente cuando lo supo, murió casi instantáneamente. Efecto nocebo en su máxima expresión. Bien amigos, para terminar les dejo una pregunta. Ya sabemos que existe el efecto placebo y el efecto nocebo, los hemos comprobado científicamente. Pero, ¿crees tú que como seres humanos, como raza humana, en el futuro seremos capaces de controlarlos a gusto? ¿Seremos capaces acaso de poder curar nuestras propias enfermedades con el poder de la mente? Tu respuesta déjamela aquí abajo en la caja de comentarios. Espero que les haya gustado esta entrega, te encargo un pulgar arriba si fue así, y como siempre amigos, nosotros nos vemos en el próximo video. Chao. Bueno, yo les quiero decir que primero que nada, el Sol es una estrella, por lo tanto en algún momento se tiene que terminar. En este video veremos cuándo llegará ese día.